Canal Enciclopedia. Formuló 5 vías para probar la existencia de Dios, y la sexta se dedujo 500 años más tarde. La Iglesia Católica considera su trabajo como la verdadera doctrina filosófica. Santo Tomás de Aquino se ganó el respeto incluso de sus enemigos, quienes afirmaban: sin Santo Tomás, la Iglesia se hubiera colapsado. El futuro gran filósofo Tomás de Aquino nació aproximadamente en el año 1225 en el reino de Nápoles, en una pequeña localidad llamada Aquino. Se relaciona a su familia con los reyes de España, de Italia y de Francia. En su niñez, Tomás se preguntaba con frecuencia: ¿quién es Dios? Y dedicó toda su vida a encontrar la respuesta a esta pregunta. Con solo 5 años, el muchacho fue enviado a un monasterio benedictino para comenzar sus estudios. Continuó su educación en la Universidad de Nápoles y al llegar a la edad adulta decidió ingresar en la Orden de los Dominicos, una orden de predicadores. Pero sus padres, adinerados y llenos de influencia, querían que su hijo fuese párroco en el monasterio benedictino. No obstante, Tomás no tenía demasiado interés, quería servir a la Iglesia de una forma desinteresada. La Orden de los Dominicos le envió a estudiar a París. Pero de camino a París se topó con sus hermanos y estos le enviaron al castillo familiar. Confinado en el castillo, Tomás continuó con su educación, estudió la metafísica de Aristóteles y aprendió las Sagradas Escrituras prácticamente de memoria. Sus hermanos trataron de hacerle caer en la tentación carnal y le llevaron una cortesana. Pero Tomás la alejó de él, agitando una antorcha que sacó de su hoguera. Sin esperanza alguna de persuadir a su hijo, los condes de Aquino decidieron respetar su decisión. Al ser liberado, Tomás tomó los votos monásticos y en el año 1245 viajó a la Universidad de París. Fue pupilo del filósofo Alberto Magno, uno de los escolásticos medievales clásicos. Mucha gente menospreciaba su talento porque era de poderosa constitución y taciturno, pero tras una brillante defensa de una tesis complicada, Alberto predijo: «Llamamos a este hombre el buey mudo, pero este buey llenará el mundo con sus bramidos». 7 años después, Tomás superó los exámenes sin dificultad y derrotó a 10 doctores en teología en un debate público. Tomás empezó a impartir clases en la Universidad de París. En el año 1259, el Papa Urbano IV llamó a Tomás de Aquino para que acudiera a Roma. A mediados del siglo XIII, la Iglesia buscaba a un hombre capaz de reinterpretar las enseñanzas del filósofo griego Aristóteles y adaptarlas al espíritu católico. Tomás fue el elegido. En sus obras filosóficas Suma Teológica y Suma contra los Gentiles, utiliza las construcciones del método especulativo de Aristóteles para lograr una sistematización entre teología y filosofía. Tomás utilizó tanto la razón como la fe y creó un sistema escolástico de pensamiento. Este movimiento, en su honor, fue denominado como tomismo. Aunque aceptaba la existencia de Dios como una cuestión de fe, propuso 5 pruebas de la existencia de Dios para apoyar tal convicción. Tomás se convirtió en filósofo oficial de la Iglesia Católica. Dictaba sus obras a sus secretarios, puesto que no era muy hábil con la escritura. Durante toda su vida compuso más de 60 tratados y también numerosos y brillantes escritos para la Misa católica. En el año 1262, el filósofo fue enviado a París para combatir a los pensadores más libertinos. Con su elocuencia e intelecto, nadie podía igualar a Tomás en los debates teológicos. Luis IX, rey de Francia, invitó al teólogo a su corte. Durante el lento y apático discurso del rey, Tomás quedó, como de costumbre, inmerso en sus pensamientos y se olvidó de su presencia. Y de repente, Tomás pegó un salto, se levantó y golpeando la mesa con su puño exclamó: «¡Pondremos a los maniqueos en su sitio!». Habiendo derrotado a los libertinos franceses, Tomás volvió a Italia.
Fue al final de su vida cuando creció su perspicacia espiritual. En una ocasión, su hermano le sorprendió inmerso en un éxtasis religioso y durante el rezo escuchó una voz que provenía del crucifijo. «Has hablado bien de mí, Tomás. ¿Qué recompensa recibirás?». Tomás contestó: «Solamente a vos, mi señor». Poco después de aquello, Tomás dejó de dedicarse a la filosofía. Afirmó: «Tras habérseme revelado tales secretos, todo lo que he escrito hasta ahora carece de valor para mí». Cuando tenía 49 años, Tomás de Aquino se dirigía a Lyon cuando enfermó en el camino. El gran filósofo murió en el monasterio cisterciense de Fosanova el 7 de marzo del año 1274. 50 años más tarde, Tomás de Aquino fue canonizado. En el año 1879, el tomismo se declaró oficialmente la verdadera filosofía del catolicismo y Tomás fue denominado como el científico católico más fidedigno. Santo Tomás de Aquino es considerado el patrón de las universidades, escuelas y academias católicas. El filósofo Jacques Maritain llamaba a Santo Tomás el apóstol de una nueva era. Le consideraba un método de enseñanza apropiado para las ciencias de todas las épocas, para todo tipo de culturas, pues correspondía a la esencia de la naturaleza humana.